Bienvenidas a una nueva entrega de una porción especial para ti. Esta semana con Parashat Ki-Tetzei. Hola, bienvenidas. La semana pasada, en la Parashat de Shoftim, vimos acerca de lo importante que es la ley, lo importante que es esa expresión física del orden. Vimos cómo Moshe menciona las mitzvot particulares o especiales que deben cumplir, por ejemplo, los Kohanim, los levitas, el rey en sí mismo, y lo que deriva eso en el pueblo de Israel. También Moshe mencionó lo importante que eran los jueces y qué perfil debían de tener estas personas que tenían en sí el deber y ese peso importante de llevar a la nación de una manera moralmente correcta, de guiar a la nación, al pueblo de Israel, a través de ese recorrido de convivencia humana que a veces trae conflictos. Los jueces estaban allí para buscar una solución satisfactoria en la medida de lo posible. La justicia en sí es un concepto mucho más amplio y la Torá da ciertas pautas en la Parashá de Shoftim acerca de qué debe ser un juez, cómo debe ser un juez y en qué ocasiones debe intervenir. Vamos a seguir esta parashá, que es la parashá de Ki-Tetzei. Es una parashá también bastante amplia y un poco compleja, porque en esta parashá menciona ciertos temas de esa parte, como dije, esa convivencia humana, esos momentos de litigio, de guerra, de pelea. La parashá menciona cómo los soldados israelíes, cuando debían salir a la guerra, evidentemente por defensa y por todas esas circunstancias políticas de aquel entonces y también ahora, cómo el ser humano llegaba a estas circunstancias. La Torá comprende que había estas injerencias también a través de la Torá. ¿Qué quiere decir esto? Hashem insta y enseña a los soldados israelíes, a los hombres que salen a la guerra, acerca de cómo deben de proceder. En aquel entonces y también ahora, hoy en día se ve como que se quedan con recursos y otras propiedades, etcétera, pelean por tierra, etcétera. Digamos que tenemos un concepto mucho más moderno. Sin embargo, en aquel entonces, cuando salían a la guerra, el vencedor se quedaba con lo que conocemos y traducido como el botín de guerra. Se quedaba con animales, se quedaba con personas, se quedaba con ciertas cosas, recursos que dejaba la parte que había perdido. Y también sucedía esta interacción humana. ¿Qué quiere decir? Que los soldados podían ver mujeres, dejar a las mujeres jóvenes, huérfanas por supuesto, las cuales estaban allí a merced y eran vulnerables. Entonces vamos a ver que se menciona aquí qué pasa si un soldado del bando opuesto quería desposar a una de estas chicas. Entonces Hashem en esta parte de la Torá y Moshe insta a los soldados israelíes, al hombre israelí, a que considere sus acciones, incluso en esa máxima expresión, en un momento tan delicado como lo es la guerra, con todo lo que eso conlleva. Y él tenía el deseo de desposar a esta chica, debía cumplir ciertos requisitos. No podía dejarse llevar por sus más bajos instintos y decir, la voy a tomar, es una persona que está en una situación vulnerable y no importa, no va a haber quien la defienda. No, es aquí donde entra precisamente esa parte moral mucho más alta y trascendental que debe tener el pueblo judío, incluso en estas circunstancias tan complejas y difíciles como lo es la guerra. Entonces vemos en esta parashá cómo profundiza en que si este soldado judío israelí, él quería aún así tener a esta mujer extranjera dentro de su casa y ser que fuera su esposa, que fuera su mujer, debía cumplir una serie de procesos. Entre ellos vamos a ver que debía dejarla un mes, en el cual ella debía pasar ese luto por sus seres queridos, por haber perdido en aquella guerra a sus seres queridos, a sus vecinos, a sus amigos, etc. También debía ella dejarse rapar su cabello. Es decir, vamos a ver esa expresión física en el cual si ella perdía esa belleza o esa parte deseosa que el soldado había visto en ella, quizás se abstendría de hacerla su esposa. Vemos también que debía dejarse crecer las uñas. En fin, vemos esta parte estética en el cual esta mujer, siendo extranjera, debía pasar por un proceso en el cual se mostraba en su máxima expresión vulnerable y no accesible a este hombre judío que deseaba estar con ella. Entonces, en ese proceso posiblemente él iba a desistir. Sin embargo, si aún así, a pesar de este
proceso él deseaba aún así casarse con ella, en efecto la debía desposar. Siendo esta, después de estos procesos que mencioné, tanto lo del cabello como lo de las uñas, como del proceso de duelo que debía de tomar, también tenían que aceptar Torah o Mitzvot, debía esta convertirse y ser parte del pueblo de Israel. Luego de este proceso y se casaban, entonces, digamos, podría demostrarse de alguna manera que este hombre deseaba en efecto a esta chica extranjera que conoció en esas circunstancias tan inusuales como lo es la guerra. Pero no, por supuesto, dejándose llevar de una manera tan baja como simplemente aprovecharse de ella y de esa circunstancia vulnerable en la que estaba por haber sido del bando que perdió. Y menciona más adelante otras mitzvot, la Torah, acerca, por ejemplo, de la mujer que es odiada. Comentan nuestros sabios que posiblemente esa mujer odiada en un futuro podría ser esta misma chica que se casó bajo estas circunstancias un poco inusuales e incluso llegó a tener hijos con este israelí. Entonces, por ejemplo, está llamado igualmente a cumplir todas las leyes de la Torah con esta obligación, con ella y con su hijo. Está mencionado, por ejemplo, que si tiene un hijo primogénito con ella específicamente y pasado un tiempo en realidad él no la quiere, aún así este hijo primogénito tiene todos los derechos de un primogénito, aunque hubiera sido también de una mujer israelí. Es decir, que el hombre está enfrentado, incluso en el futuro, a las acciones que tomó en ese pasado y hacerse cargo de ellos hasta el final. Y por supuesto no podía llegar a castigar o llevar a sus más bajos deseos de venganza o de maldad, incluso a la siguiente generación, que era el hijo que tuvo con esta mujer. Está mencionado todo ese proceso, esa interacción, como dije, muy compleja acerca de este estado matrimonial diferente en esta parashá. También vamos a ver más adelante, también en esta parashá, que está llamado entonces el pueblo de Israel a, incluso en estas circunstancias tan inusuales, a ser propenso a llevar su moral más allá de los límites. Entonces, habiendo cumplido este proceso, él podría estar con esta mujer. Todo eso es mencionado en esta parashá de Ki Tetzei. La parashá de Ki Tetzei también nos lleva por un recorrido acerca de esas interacciones con nuestro colectivo. Por ejemplo, la mitzvah de devolver aquello que nos encontramos. Vamos a ver que si hay una manera judía en la cual te puedes convertir en una persona correcta y honesta con respecto a los objetos y materiales que encuentres si son de tercera persona. La Torah insta a cada yehudí a ir más allá de ser una buena persona. Todos podríamos pensar, es evidente que si no es mío no me lo voy a quedar. Sin embargo, esto no está tan evidente en realidad. Entonces vamos a ver cómo Hashem insta al yehudí de cómo cumplir esa mitzvah de regresar aquello que no es de él. Evidentemente hay cosas que no se pueden devolver porque todas son iguales y no hay manera de encontrar al dueño. Por ejemplo, dinero. Es decir, que si alguien se encuentra 50 euros, probablemente no hay una manera en la cual alguien pueda decir esos 50 euros son míos, al menos que lo pueda identificar. Sin embargo, todos los billetes de 50 euros son iguales, por lo tanto es un poco difícil, no le vamos a poner los nombres para decir ese es mi dinero. Sin embargo, vamos a ver cómo muestra las posibilidades y todas las maneras en las cuales podemos llegar a devolver un objeto. Por ejemplo, si esto es un monedero de alguien y tiene identificación y tiene ciertas señales, entonces podrías colocar avisos en el cual he encontrado un monedero, comunicarse al teléfono tal. Y de tal manera la persona que esté buscando esto, porque es algo mucho más apreciado que un solo billete de 50, podría dar las señales para recuperarlo. Es decir, que si esta persona se comunica contigo y dice mi monedero es de tal color, tiene tantos compartimientos, tiene una tarjeta ABC y da las señales correctas, en efecto ese es su monedero y debe ser devuelto. Es curioso que esta mitzvah en Israel se expresa de una manera muy linda. Creo que algunos lo han logrado ver, todos los que han tenido la oportunidad de estar en Eretz Israel, como en las paradas de autobuses hay un montón de papeles y hojas pegadas que dice aquí me encontré tal cosa, y pones tu teléfono sin nombre ni nada y puedes llamar allí y dar las señales y regresaste a ese lugar pensando que lo ibas a encontrar. Esta manera tan linda de llevar a cabo esta mitzvah es algo que también nos diferencia del resto de las naciones. Se los digo por experiencia, cuando uno viaja mucho y conoce y todo, no necesariamente cuando pierdes algo en un lugar lo vas a encontrar. También habla acerca de aquellas cosas que la persona da por perdida. La persona sabe que hay cosas que no va a poder recuperar. Entonces, si esa persona ya perdió la oportunidad
de encontrarlo, la persona que lo encontró podría dar por hecho que es de él. Sin embargo, estamos llamados a conciencia mucho más trascendental, en el cual estamos pendientes de devolver ese objeto a la persona que lo requiere. Vamos a seguir viendo esto en la parashá de Ki Tirtze. Entre otras cosas, también vamos a ver, como mencioné, todo respecto a las leyes del primogénito, y también vamos a ver todo acerca de ese hogar judío como debe de ser. Hashem menciona también en esta parashá las naciones con el cual el pueblo de Israel tenía prohibido contraer matrimonio, por lo menos hasta la tercera generación. Los moabitas, los de Edom, los egipcios también. Hay una manera en la cual Hashem le dice: abstente, trata de conservar tu identidad, tu vínculo con tu pueblo. Y evidentemente entendemos que el matrimonio mixto es una manera de poner en límite esta continuidad. Entendemos que la transmisión de la judeidad, la transmisión del judaísmo, tener vínculos judíos fuertes, es algo que recae en la familia. Y por supuesto queremos que estas dos personas que comienzan este recorrido tengan 100% todas las posibilidades positivas de su lado. Y por supuesto, cuando existe una brecha religiosa, es decir, no creemos en lo mismo, no vemos la trascendencia y lo importante que es esta nueva unión para nosotros, podemos evidentemente dirigirnos hacia la pérdida. Entonces, también mencionando en esta parashá, se insta a los israelitas a pensar dos veces con quién se van a casar, con quién van a formar ese nuevo hogar. Y todas estas mitzvot también son aplicables también en nuestros días, en nuestra generación. Debemos constantemente fortalecer en nuestros hijos ese vínculo judío, lo importante que es tener un hogar judío. Y ¿por qué no? Lo importante que es tener una pareja judía con el cual podamos emprender un camino que puede llegar a buen puerto, y por supuesto con más afinidades que con abismos y diferencias. De allí esta parte de la parashá de Ki Tirtze. Moshe continúa en este recorrido con el pueblo de Israel justo antes de despedirse. Estamos ya cerca de las últimas parashot del libro de Devarim, y por supuesto también cerca de las altas fiestas de los Yamim Noraim. Las invito con esta parashá, que ya comenzamos en el mes de Elul, a seguir todos los contenidos de Elul día a día, ese proceso de teshuvá, de encuentro con esta llama de nuestro judaísmo, con esta posibilidad de comenzar los siguientes Yamim Noraim en Tishrei de una manera diferente. Les deseo a todas Shabbat Shalom U'Mevorach.